Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de World Tops. El día de hoy les presentaremos las 5 pandemias más letales de la historia. Comencemos. Este video quise hacerlo debido a la problemática mundial que estamos teniendo. Y aunque el corona, le diremos corona para que YouTube no me lo desmonetice. Está luchando por entrar en la historia de las pandemias, pero todavía tiene competidores más letales a lo largo de los siglos. A mediados del mes de marzo la Organización Mundial de la Salud se apresuró a calificar al corona como una pandemia, una nomenclatura al alcance de muy pocas enfermedades que invita a la reflexión acerca de otras grandes pandemias de la historia de la humanidad. Y es que este corona no es algo nuevo, si bien es el primer gran virus en el siglo XXI en aparecer sin cura inmediata. A lo largo de la historia, muchas han sido las pandemias que han asolado a la humanidad, llevándose por delante millones de afectados, con el hándicap de que todos los avances de los que disponemos en la actualidad, hace siglos no existían, suponiendo un riesgo mucho mayor para toda la población mundial. La mayor incógnita de la pandemia. ¿Cuándo podremos salir a la calle? Es por ello que aquí hablamos de las 5 pandemias más letales de la historia. Un ranking quizás nada agradable pero muy interesante para entender la magnitud de una enfermedad pandémica, y ser todavía más conscientes del peligro que conlleva este nuevo corona si no se controla a tiempo. Número 5. En el número 5 tenemos a la viruela. La viruela es un virus que lleva afectando a la humanidad desde hace 10.000 años. Su nombre hace referencia a las pústulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que llegó a tener tasas de mortalidad de hasta el 30%. La viruela es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que la gente aprecia. Está causada por variola-virus, de la familia poxvirus, y no solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y ancho del mundo. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades, y en Europa tuvo un período de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. Se cree que la viruela causó la muerte de 60 millones de personas en Europa, en el siglo XVIII. Y en el siglo XX, acabó con unos 300 millones de personas en todo el mundo. ¿Será esto una maldición del año 20? Número 4. En el número 4 tenemos a el sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa y contagiosa, causada por un virus, que se caracteriza por la aparición de pequeñas manchas rojas en la piel, fiebre alta y síntomas catarrales. Generalmente, se padece durante la infancia. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2-3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes al año. Aunque existe una vacuna segura y económica, en 2017 la enfermedad causó 110.000 defunciones en todo el mundo, la mayoría entre niños menores de 5 años. Entre 2000 y 2017, la vacunación contra el sarampión disminuyó la cifra de defunciones en un 80% en todo el mundo. En 2017, alrededor del 85% de los infantes recibieron una dosis de vacuna contra el sarampión antes de su primer cumpleaños, a través del Sistema Común de Salud, con respecto al 72% en el año 2000. Se estima que entre 2000 y 2017, la vacuna contra el sarampión evitó unos 21,1 millones de muertes, lo que la convierte en una de las mejores inversiones en salud pública. Número 3. En el número 3 tenemos a la gripe española.
La pandemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, fue una pandemia causada por un brote del virus influenza A, del subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918, en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada heraldo en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado al paciente cero en Estados Unidos, concretamente, en el condado de Haskell, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Aunque el origen del virus se acepta que fue Estados Unidos, fue el 4 de marzo de 1918 en Camp Funston, uno de los campamentos militares establecidos en Kansas tras el comienzo de la Guerra Mundial, donde se registró el primer caso. Un estudio de 2014 plantea la hipótesis de que el origen de una de las cepas letales del virus pudo estar en Madrid, aunque sin pruebas científicas de que esto fuera así. La gripe española causa más de 50 millones de muertes. Recuerda que si te está gustando el vídeo, puedes dejar tu pulgar arriba, y suscribirte sin olvidarte de activar la campanita para que así seas de los primeros en ver mis próximos vídeos. Número 2. En el número 2 tenemos a la peste negra. En la peste negra una persona podía estar sana por la mañana y tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. Según la literatura médica y de otra índole, los afectados padecían todos o varios de los siguientes síntomas según Giovanni Boccaccio y otros autores. Fiebre alta incluso superando los 40 grados. Tos y sangrado por la nariz y otros orificios. Sed aguda. Manchas en la piel de color azul o negro debido a pequeñas hemorragias cutáneas. Aparición de bubones negros en ingles, cuello, axila, brazos, piernas o tras las orejas, debido a la inflamación de los ganglios pertenecientes al sistema linfático. Gangrena, en la punta de las extremidades. Rotura de los bubones supurando líquido con un olor pestilente. Como ven, los síntomas no eran nada agradables. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XI las estimaciones de 25 millones de personas solo en Europa, aproximadamente un tercio de la población, se consideran muy optimistas. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. La peste negra acabó con un tercio de la población de Europa y se repitió en sucesivas oleadas hasta 1490, llegando finalmente a matar a unos 200 millones de personas. Número 1. En el número 1 tenemos a VIH. La pandemia de SIDA es consecuencia de la difusión del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, alrededor del mundo. La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país.
Se desconoce cuál es el número total de personas afectadas por la pandemia, pues la mayor parte de los portadores del virus suele desconocer su situación hasta el momento en que presenta algunas enfermedades oportunistas. Desde 1981, cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro conocido actualmente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, han muerto alrededor del mundo varios millones de personas. La mayor parte de las víctimas corresponde a África subsahariana, que concentra alrededor de 2/3 de los seropositivos al VIH en el planeta. El constante crecimiento del número de infectados con el virus ha movilizado a gobiernos y sociedad civil en todos los países del mundo. A nivel internacional, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-Sida, ONU-SIDA, es una agencia que tiene como propósito coordinar las acciones globales destinadas al control de la pandemia. Además, en varios países existen entidades gubernamentales y civiles que cumplen las mismas funciones. Las muertes causadas por SIDA es más de 35 millones, ya que no se tiene una cifra exacta, pueden ser muchas más, y esta va aumentando día con día. Muchas gracias por ver el video, no olvides comentar qué te pareció, o cuáles próximos tops te gustaría ver en el canal. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu pulgar arriba, y suscribirte sin olvidarte de activar la campanita, para no perderte de mis próximos videos. Esto es World Tops, nos vemos en la próxima, chao.